Salvador, procuraron alejar las operaciones militares de la Ciudad de México, las que, como sabemos, se desarrollaron principalmente en los estados del centro y norte. Esta situación ocasionó que la capital no sufriera los estragos de la contienda con la misma magnitud que otras entidades, lo que no significó que se disociara, por completo, e hizo frente a una guerra muy particular, aquella que se vivió en su interior, al ser asiento de uno de los gobiernos que se asumían como legítimos y que se reflejó de distintas maneras. Así quedó de patente en los ataques que sufrió en octubre de 1858 y en marzo y abril de 1859, los 6 sitios que se declararon y las conspiraciones que realizaron los agentes de la administración constitucional establecida en Veracruz. Aquí es muy interesante, hay un paréntesis para hacer relación a lo que ha dicho David y ha dicho Carlos. Las conspiraciones que van a llevarse a cabo en la Ciudad de México en contra de Zuluaga y posteriormente de Miramón, no solamente la van a llevar a cabo los liberales, antiguos generales y propietarios santanistas se van a aliar en ocasiones con Vicente Riva Palacio y otros grupos de liberales para tratar de derrocar a Zuluaga y posteriormente a Miramón. Bien, dicho lo anterior, el presente trabajo se centra en analizar el impacto del último semestre de la Guerra de 3 años en la Ciudad de México y sobre todo responder cuál fue la respuesta de las autoridades y qué medidas de defensa dictaron ante la avalancha liberal, qué cambios trajo la conflagración en la cotidianidad de la capital y su población y cuál fue el papel que jugaron las partidas de guerrilleros del grupo liberal. Después de su fracaso en la segunda campaña sobre el puerto de Veracruz, en marzo del 60, Miguel Miramón retornó a la Ciudad de México. Su estancia en esta fue breve. Las derrotas de sus fuerzas sufrieron en San Luis Potosí y Zacatecas lo obligaron a emprender una nueva campaña militar, la que inició el 10 de mayo al abandonar la sede de su gobierno, mas la suerte no acompañaría al general presidente en esta ocasión. Después de 3 meses de esperar y perseguir a González Ortega, el 10 de agosto lo enfrentó en el pueblo de Silao. El resultado es conocido. Miramón, como dice el doctor Conrado Hernández, sufrió una derrota completa e irreparable. Tal fue la trascendencia de aquella batalla que aseguró a los liberales no solo el control de varias ciudades del interior, pues también les permitió proyectar un avance sobre la capital del país. Así lo manifestó González Ortega en una proclama que dictó aquel 10 de agosto. Y cito: cayó el Macabeo, y su estrepitosa caída nos abre de par en par las puertas de la ciudad maldita. Fin de cita. El arribo una semana más tarde de este general al Querétaro alertó a las autoridades y habitantes de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque Querétaro era la antesala prácticamente de la capital. El temor se incrementó cuando la prensa reprodujo una carta en la que el propio Jesús González Ortega había anunciado que no era su intención entrar en la capital, que no era su intención sitiar la capital. La que advirtió era preciso, cito, tomar de un solo empuje por medio de una carga brusca. Fin de cita. La amenaza, pues, era latente. Lo acontecido en Silao se conoció en la ciudad horas más tarde. No obstante, lo que en los informes se mencionaba era incierto. Mientras unos aseguraban que Miramón había vencido, otros decían que había sido derrotado. El 11 de agosto, el gobierno rompió el silencio e hizo público que sus tropas habían sufrido, cito, un desastre de cuya magnitud no puede juzgarse todavía. Las noticias que en adelante se reciban nos darán a conocer el verdadero valor del suceso que lamentamos. Fin de cita. La dimensión de este desastre en realidad se va a confirmar un día más tarde con la llegada de Miramón a la ciudad a las 10 de la noche, prácticamente sin tropa, únicamente acompañado de su guardia personal. De regreso a la capital, Miramón se ocupó de resolver algunos asuntos perentorios. 2 fueron los que atrajeron su atención. El primero, formar un nuevo ejército para salir a una campaña con el fin de evitar que la ciudad sufriera los estragos de un ataque. El segundo, poner en estado de defensa a esta. Esto va a ser por demás complicado. ¿Por qué? Principalmente por la falta de recursos económicos. Hemos visto que para sus campañas del 59, del 60 para Veracruz, lo va a poder realizar gracias a los préstamos forzosos que van a pedir a los capitalistas de la capital. Pero también se entiende que muchos de estos propietarios después vayan a patrocinar o vayan a entablar relaciones con los agentes constitucionales para derrocar a este señor que cada rato les pide dinero. Fue en los primeros días del mes de septiembre, con los ingresos recaudados, que pudo organizar un cuerpo de ejército, mas su número era insignificante frente a los 14,000 hombres que en Querétaro estaban al mando de Ortega. En relación a las medidas defensivas para la ciudad, ordenó a los jefes del ejército y a los que dirigían guerrillas de las poblaciones inmediatas concentrarse en la capital a la brevedad. Así, entre los meses de agosto y septiembre,
Arribaron las fuerzas de Cuernavaca, Tulancingo, Texcoco y Tlalnepantla, así como otras comandadas por generales como Antonio Taboada, Tomás Mejía, Joaquín Alfaro con la División del Centro, Abraham Ortiz de la Peña, José María Cobos, que venía de una desastrosa campaña en Oaxaca, y Manuel Robles Pezuelo al frente de la División de Oriente. Miramón no cesó en dar indicaciones. Ordenó se hicieran obras para reforzar las garitas. Las garitas desde el inicio de la guerra en la Ciudad de México se van a reforzar. Los puntos de entrada a la capital, pues siempre va a ser una prioridad para el gobierno para defensa. Y estos puntos, las garitas, se van a dar únicamente a su resguardo a los cuerpos de ejército permanente. Las guerrillas van a estar únicamente comunidades volantes vigilando y patrullando algunas de las ciudades o poblaciones del Valle de México. Por otra parte, Miramón dio permiso para la formación de 2 compañías de oficiales que se denominaron Legión de Honor, para que resguardaran de manera exclusiva la ciudad. Los jefes que integraran estas debían presentarse con sus respectivas armas de fuego, requisito indispensable, por las autoridades no podían proporcionárselas, por la suma escasez que tenían de armas para este momento. Así también el Miramón preocupado va a disponer que algunos cuerpos permanentes, así como los cadetes del colegio militar, realizaran prácticas de tiro en los campos de San Lázaro, ¿no? Entonces, en verdad, el miedo que tenían de que González Ortega se dirigiera a la ciudad era muy grande. De las disposiciones mencionadas, era evidente que no se entregaría la capital sin combatir. Y así lo expresó el combativo Vicente Segura Argüelles. Segura Argüelles era el editor del Diario de Avisos, pero de todos los periódicos conservadores de esta época de la Guerra de Reforma, sin duda es el más agresivo en contra con los liberales. Y veamos qué dijo Vicente Segura. ¿En qué se fundó el tinteretillo de Teúl para creerse dueño ya de esta preciosa margarita que jamás se dará a la boca de los puercos? No es la miel para la boca del asno. Persuádense de ello González Ortega, la capital de la República ha de vencer a todos los bandidos. Querían más con estas palabras. Las medidas dictadas por el gobierno no fueron excesivas, todo ello por la presencia de diversas partidas constitucionalistas que rodeaban las inmediaciones de la capital. Estas se situaban, se habían incrementado después del triunfo de Silao por órdenes de González Ortega. Una de estas se la va a dar Aureliano Rivera y le dijo que visitara todos los ranchos, haciendas, poblaciones que había en las inmediaciones de la capital y extrajera de ellos todos los caballos, todas las mulas y principalmente todos los granos. Todo lo que requisitara debía tenerlo listo cuanto antes, porque era sabido que dentro de próximos días estaría en Tepeji o en Ixtlahuaca. La ruta todavía no era definida. Es importante mencionar que una vez que el gobierno supo las intenciones de González Ortega, y consciente de que la capital podría sufrir un sitio de proporciones que no había experimentado en el transcurso de la guerra, dispuso que se emitieran a ella los granos y semillas de las haciendas. Esta situación de alerta, como era de esperarse, afectó a la población debido a que los comerciantes comenzaron a especular con los precios de los productos de primera necesidad, lo que llevó al vecindario a solicitar al gobernador Francisco Pérez, de quien nos habló un poco Carlos, vigilar a los dueños de almacenes que sin otro motivo más que por su voluntad aumentaban los precios de los alimentos. Ahora bien, Rivera y los principales guerrilleros, Cuellar, Nicolás Romero, etc., se apresuraron a cumplir con las órdenes que se les dieron y recorrieron los ranchos y haciendas y poblaciones del departamento del Valle de México, de los que obtuvieron cuantiosos cúmulos de granos. Pero no solo eso, pues también se dieron tiempo de cortar las aguas que provenían del desierto y de los leones, lo que por otra parte provocó un desabasto de agua en la capital. Aquí nos dará tiempo de ver cuáles son las medidas que va a tomar el ayuntamiento para satisfacer todos estos problemas que van a generarse. La labor de las guerrillas fue por demás eficiente. Evidencia de ello es que para el mes de septiembre controlaban los caminos que confluían a la capital, por lo que las comunicaciones de esta con las ciudades del interior se interrumpían. Asimismo, se dificultó el abasto de alimentos. Aquí, para darnos una idea de todas las poblaciones que controlaron los liberales, tenemos una lista. Incursionaron en Coyoacán, Tlalpan, El Ajusco, Tacubaya, Padierna, Milpalta, Huipulco, los ranchos de Carrasco y de Tasqueña, los llanos de Salazar, San Ángel, Azcapotzalco, Nonoalco, Contreras, San Nicolás, la Fábrica de la Fama, el Pueblo de los Reyes, la Candelaria, Churubusco, Texcoco, Xochimilco, Iztacalco, Cuautitlán, y la lista es interminable de todas las poblaciones que estaban en su poder. Así pues, fueron las fuerzas de Cuellar y de Aureliano Rivera las que desde el mes de septiembre cercaron la sede del gobierno tacubayista. Esto va a ser muy importante, porque ya veremos cuando el ejército liberal marcha después de Calpulalpan, prácticamente la Ciudad de México está rodeada por las partidas liberales. Una defensa hubiera resistido inútil. En un intento por contrarrestar a las guerrillas referidas, Miramón destacó a generales de la talla de Miguel Negrete, Manuel Robles Pezuelo y Francisco Vélez en su persecución. Sin embargo, poco pudieron hacer.
La proliferación de las pandillas liberales y la incapacidad de las autoridades referidas para erradicarlas llevó al vecindario a urgir la formación de un cuerpo de exploradores para que recorriera las poblaciones de las inmediaciones y reextrayera de ellas a las guerrillas. El asunto era más complejo. Su operación se hacía indispensable para que pudieran entrar a la capital las semillas y otros alimentos que no habían podido penetrar debido a los gravámenes que habían implementado los hombres de Aureliano Rivera a todos los arreos, principalmente que provenían de Tierra Caliente, por Cuernavaca, Texcoco y por la parte de Toluca. Si bien el gobierno se comprometió a satisfacer esta petición, la formación del cuerpo de exploradores jamás se concretó. No se concreta, ¿por qué? Por la falta de recursos económicos. El impacto de la guerra se hizo patente en el arribo de un sinfín de personas entre los meses de agosto y octubre. La ocupación, saqueos, incendios de las villas del departamento del Valle y el cerco que de manera paulatina se iba estableciendo la capital por los liberales, los había obligado a migrar a la Ciudad de México en busca de un hogar y un pedazo de pan, como refirió la prensa. Así, llegaron vecinos de Los Reyes, Tulancingo, Villa de Guadalupe, San Lucas, Churubusco, Texcoco, Xochimilco, incluso gente y vecinos de Morelia y de Guadalajara. Lo anterior es importante resaltarlo porque de alguna manera nos permite observar que la sede del gobierno conservador era considerado un bastión, si no inexpugnable, si uno que el enemigo no se atrevería a atacar fácilmente. Ahora bien, en este punto es pertinente mencionar que los jefes militares que en ellas se reconcentraron lo hicieron no solos con las guarniciones, pues con ellos llegaron parte de los vecindarios de las poblaciones en las que servían, que marcharon con ellos por el temor de ser invadidos por las tropas guerrilleras, por las fuerzas guerrilleras. Así, para mediados de octubre, multitud de familias habían traspasado las garitas de la ciudad. Esta situación trajo un cambio en las dinámicas y prácticas en la vida cotidiana y de sus habitantes, así como complicaciones para las autoridades, en particular para el ayuntamiento, que tuvo que satisfacer las necesidades de los cerca de 60,000 emigrados que llegaron a la capital. Se dice o se refiere la prensa que llegan 4,000 de Texcoco, 3,000 de Cuernavaca, de Tula no me acuerdo, llegan cerca de 3,000, por el número de migrantes es bastante, ¿no? Y que va a implicar, si están los caminos cortados y no hay agua, un caos completamente en la ciudad para este momento. Una de las preocupaciones más apremiantes giró en torno a dónde alojar un número tan grande de personas, en el entendido de que no todas tenían parientes en la ciudad. Para resolver lo anterior, el 6 de septiembre, el gobierno general dispuso se crearan juntas de beneficencia para socorrer a las familias pobres que habían emigrado a consecuencia de la guerra. Ellas estarían a cargo del ayuntamiento y debían establecerse una por cada cuartel, es decir, 8. La respuesta de los capitulares fue expedita y en el acto comenzaron a trabajar en la tarea que se les había delegado. Por lo mismo, entre el 13 y 17 de septiembre quedaron establecidas dichas juntas. En las relaciones que los ediles enviaron al gobierno, mencionaron qué individuos la integraban cada una de ellas, así como las direcciones de cada uno de ellos, para que los vecinos supieran dónde entregar los donativos que su caridad tuviera bien darles. Sobra decir que estas juntas además van a estar integradas por los hombres más importantes de la capital, principalmente los acaudalados. A través de un decreto, el cuerpo municipal apeló a los generosos y hospitalarios moradores de Hermosa, México, a fin de que esta causa dadas las circunstancias por las que atravesaba la ciudad y los migrantes, se les mencionó que aquellos que desearan y estuvieran en las posibilidades de aliviar la desgraciada suerte de estas familias, podían hacer sus donaciones económicas en efectos al jefe superior de la oficina recaudadora del ayuntamiento o entregarlos de manera directa en la sede de cada una de las juntas. No se equivocó la corporación, pues la respuesta de los vecinos no se hizo esperar. Mientras que algunos propusieron se abrieran suscripciones voluntarias para ayudar a estas familias, otros pusieron a su disposición piezas de su casa, pero la participación del vecindario fue más allá. Muestra de ello fue la joven artista Ángela Peralta, que recorrió casa por casa de particulares buscando auxilio para los refugiados, mas el número de migrantes fue tal que los regidores recurrieron al director del hospicio de pobres para ver si podía proporcionarle asilos en este inmueble. No disponemos de fuente que nos permita saber qué tan eficientes fueron las juntas y hasta qué fecha funcionaron. No obstante, podemos destacar algunos elementos de ellas. En primer lugar, que los vecinos de la capital no permanecieron indiferentes a la desgracia de los desplazados, a pesar de que su situación no era mejor que la de aquellos que huían de la guerra. En segundo, es que esa tarea se involucraron los distintos sectores de la capital que apoyaron al ayuntamiento para que las juntas funcionaran y cumplieran con el cometido por el que fueron creados. A pesar del estado de defensa,
A pesar del estado de defensa, la inquietud aumentaba día a día con base en los informes que a la capital llegaban del interior. El 4 de septiembre se esparció el rumor de que el ejército liberal había abandonado Querétaro y se dirigiría a la ciudad, lo que fue desmentido a las pocas horas. El 8 de ese mismo mes se confirmó el éxodo, mas su objetivo era Guadalajara, lo que fue celebrado por la población y las autoridades, pues esta les daba una tregua para continuar con los preparativos de defensa y de abasto. Conscientes de que ocupar los liberales la capital del departamento de Jalisco, nada se interpondría entre ellos y la sede del gobierno de Tacubaya. El sosiego sería breve, pues a principios de noviembre llegó la noticia de que Guadalajara había caído. Como se había vaticinado, este triunfo le permitiría al ejército liberal dirigirse a la capital sin encontrar a su tránsito fuerzas que pudieran interrumpir su marcha, lo que aumentó el temor entre sus habitantes y autoridades. No obstante, el gobierno se ocupó con la actividad necesaria para reunir y combinar todos los elementos necesarios para afrontar la situación. Aquí es importante porque después de que se sabe que ya se dirigen sobre ellos, Miramón va a declarar el sitio en estado de sitio en la ciudad el 13 de noviembre. Hemos dicho que la ciudad había sufrido 5 o 6 sitios previos a este, sin embargo, ninguno era de esta magnitud. ¿Por qué? Porque el ejército conservador estaba desmoralizado, porque no contaba con recursos suficientes para hacer una defensa obstinada. Finalmente, todos sabemos que entre noviembre y diciembre la Ciudad de México va a estar en estado de sitio. El ayuntamiento va a comenzar a cavar pozos de artesiano para abastecer de agua. Van a hacer proezas para introducir elementos. Sin embargo, toda esperanza va a perder después de la derrota de Miguel Miramón en la batalla de Calpulalpa. Sin embargo, como mencionamos al inicio de este trabajo, la ciudad estaba perdida para este momento. Miramón fue oportuno, consciente de que una resistencia, una batalla al interior de la misma sería inútil. Por esta situación decidió abandonarla el 25 de diciembre de 1860. Aquí también es importante ver que las primeras fuerzas que van a ingresar a la Ciudad de México liberales van a ser precisamente las comandadas por Rafael Cuellar y por Aureliano Rivera. No fue de Oquis Aureliano Rivera, no fue de Oquis todos los 3 años que estuvieron activos en esta parte. Muchas gracias. Una región en guerra viva, los ataques de indios bárbaros en Saltillo durante la Gran Década Nacional, 1857-1867. Bueno, para empezar, buenos días, es un gusto estar aquí, qué bueno que me aceptaron esta ponencia, y también como que esta ponencia viene a romper un poco el paradigma que tenemos todos, más que nada, yo creo que todos en el país. Regularmente cuando se habla de la guerra de reforma, la intervención francesa, se piensa que todos los fenómenos fueron iguales en todo México, que todos los mexicanos se voltearon contra la lucha contra los conservadores, contra los franceses, y en parte sí es cierto, sí y no. Por ejemplo, ya lo vimos con las ponencias de mis compañeros, que sí hubo una lucha armada muy intensa, pero sobre todo aquí en el centro del país. Pero, pues, ¿qué estaba pasando en el norte? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, problemas técnicos. Ahí está. Ya. Bueno, primero los antecedentes. ¿Dónde está la ciudad de Saltillo? Bueno, la ciudad de Saltillo, para los que no sepan, creo que todos sabemos, pero bueno, esa es la capital del estado de Coahuila, Zaragoza. Se ubica al norte de la República, allá tiene su casa. Justo donde empieza el desierto chihuahuense. Sus carreteras conectan a todo el noreste del país. Saltillo es la puerta a todo el noreste del país, o sea, Saltillo, Monterrey y todo Tamaulipas, y hasta la frontera de Estados Unidos. Está justo en el triángulo. Ahí está.
Bueno, está justo en el triángulo que conforman las ciudades de Saltillo, Parras y Mazapil. Este triángulo es muy importante, porque casi todos los ataques de indios bárbaros durante la colonia sucedieron en este triángulo de poblaciones. Ahora vamos a regresar un poquito para atrás. Ahí está. Este triángulo fue constantemente acosado durante la colonia y durante parte del siglo XIX, gracias a los grupos de indios apaches y comanches que venían siendo empujados ante el avance de los colonos de Estados Unidos en su expansión. Ahora sí, la fecha de fundación de Saltillo más acertada es el 1577. Se dice más acertada porque hubo una o dos fundaciones antes de esa fecha, pero no están registradas porque llegaban los españoles e inmediatamente corrían por los ataques de los indios. O sea, había bastantes indios. Los grupos indios de esta época eran principalmente huachichiles, alazapas y lipanes. Ahí tenemos la ubicación de Saltillo. Ahí está Saltillo, Monterrey y todo el noreste de la República. Bueno, su clima cálido y fértil permitió que decenas de familias españoles llegaran a colonizar estas tierras. Pero debido a los constantes ataques, se optó por traer a familias tlaxcaltecas para que cumplieran con dos funciones principales: ayudar a combatir y pacificar a los indios rebeldes y aumentar la población de la entonces Villa de Saltillo. Este sistema fue muy utilizado por los españoles al principio de la colonia. Son tres ciudades principales que se fundaron españoles y tlaxcaltecas, que fue Saltillo, Monclova y Bustamante, que está en Nuevo León. Y bueno, ahí está una comparativa de la distancia entre Saltillo y la Ciudad de México. Son 12 horas muy buenas de autobús para pensar todo lo que has hecho en tu vida. Ahora, primeros ataques. Con esos antecedentes, tenemos como antecedentes que el primer ataque registrado documentalmente fue el 22 de mayo de 1656. 22 de mayo de 1656, casi 80 años después de la fundación de la ciudad. Que ese sea el primer ataque registrado no significa que no haya habido antes. Sí había, por lo mismo que está muy al norte, esos ataques, la vía difícil, casi no hubo escribanos que se aventuraran a ir hasta allá y muy pocos españoles sabían escribir. Este ataque fue por parte de los indios alazapas. Este ataque fue por parte de los indios alazapas, que fue a las haciendas dentro de la jurisdicción del capitán Gregorio de Alarcón. Donde está ese circulito amarillo, era la jurisdicción de Gregorio de Alarcón, comandante militar de la villa. El resultado fue el robo de caballos, ganado y ropa. Aquí los indios querían cosas para subsistir todavía, ropa, comida, entre otras cosas, herramientas de trabajo. Y en este ataque no se reportaron bajas por parte española o de los indios. Bueno, en ese contexto de lucha y violencia se vivió durante toda la época colonial, y en donde poco a poco se va forjando un espíritu de lucha constante, como lo marca el documento fechado el 28 de agosto de 1788, donde por orden del gobernador se ordena que ningún ciudadano salga de su casa desarmado por los constantes ataques de indios. Aquí está la problemática, explotó la problemática, ya era mucho el problema con los indios. Y otro documento más, fechado el 14 de febrero de 1821, en plena guerra de independencia, la Diputación Provincial, en la que Saltillo estaba bajo su jurisdicción, ordena que se destine el 1% de sus impuestos para armar y equipar a 500 hombres, para que persigan a los indios bárbaros. Regularmente cuando los indios atacaban una población, atacaban una hacienda, inmediatamente la población de la hacienda se armaba con lo que podía y acudía en persecución de los indios. Esto regularmente no funcionaba bien y más adelante lo vamos a ver. El combate a los indios era igual o más importante que la lucha de independencia. Bueno, también la lucha de independencia fue meramente el centro. En el norte
creo vio que no les interesaba más que sobrevivir el día a día. Imagínense salir a la calle y que te mate un indio así, así de la nada, pues no está padre. Y esas son representaciones, son muy vagas. Estos son los indios apaches y estos son los indios comanches. Ahora sí, vamos a meternos en qué pasó en la gran década nacional. Bueno, como ya muchos sabemos, como todos sabemos, que esta década nacional fue la lucha de Benito Juárez por la soberanía nacional. Sí, la defensa contra los franceses, contra Maximiliano. Pero pues en el norte había una guerra desde hace 300 años. Nos teníamos que defender de los indios. Bueno, en el año de 1857, oficios intercambiados entre el Ayuntamiento de Saltillo y jueces auxiliares cerca de Saltillo, notifican de ataques en distintos puntos de la ciudad de Saltillo. Los indios nuevamente roban caballos, hacen destrozos y dan muerte a 2 personas, que son Luis Martínez y Gregorio Martínez. Fueron 2 hermanos que intentaban defenderse de los indios, pero pues no pudieron. Regularmente los indios atacaban en grupos de 50 a 60 personas. Los ataques no duraban más de media hora, o sea, de entrada por salida. De estas persecuciones se encargaban los mismos vecinos y residentes de la ciudad de Saltillo y de las haciendas, pues en el documento 1239 del Archivo Municipal de Saltillo se ordena que se formen grupos de voluntarios de haciendas y ranchos para hacer frente y perseguirlos. Nuevamente la cultura de guerra se vuelve a manifestar. Pues todo hombre en edad de pelear y defenderse debería ir a este tipo de misiones, con sus armas, caballo y equipo listo para el combate. Para el año de 1856 las cosas no cambian. En gran parte de las haciendas que rodean la ciudad de Saltillo se han visto merodear grupos de indios y se han dado pequeños combates. Regularmente se disparan entre españoles, entre habitantes de las haciendas y los indios, y no pasan a mayores. Sin embargo, esta vez no hay persecuciones, ya no saben de perseguirlos, porque los habitantes de la ciudad han tenido que contribuir en ciudades y material de guerra a la Guardia Nacional para combatir al ejército conservador durante la Guerra de Reforma. Aquí como que se adentra un poco a la guerra. Para 1860 el panorama no cambia mucho para nada. De nueva cuenta, los indios atacan las ciudades vecinas de Saltillo. Pero esta vez los ataques son intensos, pues llegan a crear un cinturón de ataques coordinados que pusieron en jaque a las autoridades de Saltillo. A tal grado, pero pues al no tener dinero suficiente para sostener al contingente armado decente, se vieron en la necesidad de usar en la defensa a milicianos pobremente armados. Agarraron prácticamente al que vieron y lo mandaron a la pelea. Pero no funcionó porque se produjeron una gran cantidad de bajas civiles. Ante estos desastres, varios jueces auxiliares, varios los que mantienen el orden en la ciudad, vieron que no podían con el cargo, que no podían con los indios, y mejor huyeron de la ciudad. El 14 de mayo de 1860 se levanta un acta de los hombres que fueron enviados a perseguir a los indios para tratar de frenar un poco su avance. Estos fueron 60 hombres, pues 60 hombres no podían hacer mucho en contra de los indios. Debemos tener en cuenta de que el norte de México es demasiado árido. Entonces no solamente eran 60 hombres, eran 60 hombres, 60 caballos para cada uno, otros 30 caballos para las municiones, comida y agua, y salían por semanas, incluso meses, a perseguir a los indios. Tampoco no regresaban de un día para otro. Para 1861 se comenzaron a tener reportes de ataques en la ciudad de Ramos Arizpe, ubicado a pocos kilómetros de Saltillo. Ahí tenemos la ciudad de Ramos, aquí tenemos Saltillo, y acá está Ramos Arizpe, Coahuila, que ahorita ya es área conurbada. Sí, hay áreas conurbadas en Coahuila, sí hay. Provocando temor entre los habitantes de las dos ciudades. Unos pocos kilómetros al noreste, en la hacienda de Patos, ubicado en Parras, donde me quedé, aquí.
se levanta una lista de 30 personas que habían sido atacadas y asesinadas por los indios en un lapso de 3 años, de 3 meses. O sea, mataron 30 en 3 meses, pues sí, estaba muy canijo el asunto. La región para estos años no todo es combate a los indios de Saltillo. En el mes de agosto de 1862, el mismo ayuntamiento de Saltillo levanta un acta donde se manifiesta enérgicamente en contra de la intervención francesa. Saltillo poco a poco se va introduciendo a la lucha de la soberanía nacional, pues el gobernador ordena que se le entregue la cantidad de 100 pesos a Carmen Arteaga en compensación por la muerte de su esposo en un combate contra las fuerzas francesas. También se le requiere a la población que entregue una parte de sus cosechas de trigo y maíz para alimentar al ejército republicano. Claramente la ciudad y el país atravesaban una gran crisis económica. Eso se demuestra cuando un grupo de vecinos se manifiesta en el ayuntamiento exigiendo que se prosigan con obras públicas que se tenían pendientes. Pues la vida seguía, sí, había indios, había la intervención francesa, pero como quiera los saltillenses tenían que seguir con su vida normal. Los ataques de indios arrecian de nuevo en 1863. De nueva cuenta atacan la hacienda de Buenavista. Aquí está Saltillo, aquí está la hacienda de Buenavista. Actualmente es la Universidad Autónoma Agraria en Torrenarro. Está a 15 kilómetros más o menos. Esta vez las autoridades del ayuntamiento usan reos de la cárcel para la persecución de los indios. Pero este método no obtiene buenos resultados. ¿Por qué? Bueno, algunos, aprovechando la confusión, intentan escapar y otros muchos resultan muertos en los combates contra los indios. Pues no es buena idea utilizar reos para la pelea. Nueva cuenta. La hacienda de Buenavista al parecer era un blanco predilecto para los indios, pues el 15 de diciembre de 1867 de nueva cuenta y producto de la falta de alimentos causadas por el invierno, los indios atacan de nuevo. Esta vez se forma un grupo para que se encargue de la persecución, pero no se obtienen los resultados esperados. Los indios atacaban sobre todo en verano, cuando había abundancia de comida. El que ha ido al norte en invierno, pues el invierno allá no hay nada, se quema todo, no hay comida, no hay nada. Les recomiendo que vayan al norte en invierno, se pone bien padre el frío. Sí. Nueva cuenta, los agostaderos del Pelillar. Esta hacienda era famosísima porque criaba caballos. Se hizo una banda de indios, pero no llegaron a atacar ni a robar a nada ni a nadie. Bueno, con este contexto terminó un poco lo que fue la gran década nacional. Sí, pues nueva cuenta, había franceses, había indios, pero ¿qué urgía más allá? Atacar a los franceses, que de hecho casi ni hubo franceses, sí hubo franceses, pero no de gran contingente, o atacar a los indios que te atacaban a ti y a los franceses sin discriminar a nadie. Entonces, ¿qué era más urgente? Entonces, así es. Bueno, esto de origen. Ahora sí, ¿qué pasó después de Maximiliano? Pues la guerra continúa. En 1868. Quedan 3 minutos. Sí. Aquí está. El 27 de noviembre de 1868, la población de Portrero de Guajardo fue atacada, por lo que el gobernador ordenó el envío de hombres muy bien armados para el combate y persecución. Aquí pues ya no había franceses, ya no había nada, ya no había guerra en el país, pues ya se empezó a dirigir todos los recursos económicos y militares hacia la persecución de los indios bárbaros. Pero desgraciadamente al llegar esta partida de hombres, solamente se encontraban los destrozos causados de ellos y pues por los mismos indios sin ningún rastro de ellos. Pues imagínense llegar desde la ciudad hasta una hacienda que está a 2-3 horas a caballo, pues no. Solo para contextualizar un poco, pongo de ejemplo un ataque más. Me ocurrió en 1873, en la que una junta de defensa de la frontera norte y Ayuntamiento de Saltillo discuten quién pagará sobre los muertos de los caballos provocados por los milicianos durante los combates.
los milicianos se llevan sus propios caballos y entonces morían sus caballos, se quedan en muchas ocasiones en su herramienta de trabajo. Entonces, pues, ¿quién pagaba esos daños? Y bueno, como conclusión, sí, no sé hacer esto tampoco, pero se las leo. Como conclusión de este trabajo, puedo llegar que mientras gran parte del país estaba sumido en la guerra de reforma y la posterior intervención francesa, en el norte siempre hubo una guerra abierta, una guerra no declarada, que costaba vidas, recursos y que era en algunas regiones más sangrienta y salvaje que la lucha contra el invasor. Sin duda alguna, la historia de México ya no puede ser contada de manera general. En cambio, debe serlo de manera particular, tomando en cuenta los diferentes procesos políticos, sociales y económicos de cada una de las regiones del país. Son estos pequeños procesos que casi nadie tomamos en cuenta, los que le van dando forma a los grandes movimientos independentistas, separatistas o revolucionarios. Así el norte es y se mantiene siempre como una región de guerra viva. Muchas gracias. Muchas gracias a Martín Rodríguez de León, y tenemos espacio para un par de preguntas, si el público quiere participar. Si alguien me ayuda con el... allá arriba.